Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Muchas veces nos enfocamos en el placer del otro y se nos olvida por completo el nuestro. La frecuencia es lo que a ti te funcione. Y si eso es tener un encuentro cada día, está bien. Y si eso es tener un encuentro cada semana, está bien. Y si es un encuentro cada año, está bien. Por eso yo siempre hablo de calidad antes que cantidad. Tanto el deseo, los placeres, los estímulos, siempre está en constante cambio y siempre nos estamos transformando. Que tú pienses que tu deseo va a estar siempre igual es llegar a la decepción. Luego pensamos que el sexo nada más es la penetración. Precisamente esa es mi siguiente pregunta. ¿La meta realmente es el orgasmo? La realidad es que no existen tipos de orgasmo. ¿Qué es la brecha orgásmica? ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Qué es? ¿Qué significa? El 95% de los hombres heterosexuales tienen orgasmos. El 65% de las mujeres heterosexuales tienen orgasmos. Pero el 86% de las mujeres lesbianas tienen orgasmos. Tengo aquí como unos artículos que están relacionados con muchos mitos que nos han metido en la cabeza toda la vida. Y quiero que nos digas si son verdad o falso y por qué. Está increíble que lo digas, que la pornografía no tiene nada que ver con la realidad. A los hombres se les ha permitido más hablar sobre su deseo. Históricamente a las mujeres, no digas que se te antoja, no digas que quieres coger porque eso te hace puta zorra. Cuando transgredimos cosas que nos han prohibido por todo este tiempo, va a generar culpa. La masturbación es una forma de autoconocimiento y autonomía y es como una forma a través de reapropiarnos a nuestro cuerpo. Yo no lo he experimentado, te soy honesta. No te doy tips. Vamos a tocar todas las aristas que tienen que ver con la sexualidad, así que quédense porque se va a poner muy bueno esto. Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Bienvenidos a otro episodio de La Magia del Caos. En esta ocasión estamos con Camila Lavalle. Es una chingoncísima en lo que hace, porque es maestra en psicología y además desmitificación del sexo, diversidad sexual, muchísimos temas de sexualidad, ¿verdad? Es una jovencita. Ya me siento yo súper mamá. Pero me encanta porque eso hace que conecten muchísimo las y los jóvenes contigo. Y bueno, vamos a hablar de muchos temas, ¿no? De sexualidad personal, también de pareja, con una misma, con uno mismo, y de diversidad sexual. O sea, vamos a tocar todas las aristas que tienen que ver con la sexualidad. Así que quédense porque se va a poner muy bueno esto. Oye, pero a ver, yo voy a empezar con la pregunta del millón, porque creo que a todos nos ha pasado que sentimos vergüenza de nuestra propia sexualidad. Y vivimos en una cultura y en una sociedad que por muchos años, por mucho tiempo, nos han hecho sentir que las mujeres no somos dignas de sentir placer. Y digo, me van a decir que ando como en otra época, pero no, señores. No. O sea, sigue sucediendo. ¿Estás de acuerdo? Sí, y lo veo todos los días. O sea, sí hay como todavía este tema de, no, todas las mujeres ahorita ya viven súper libres, súper placenteras, pero la realidad es que... No. Y creo que es por el tema de la educación. O sea, al final al hombre se le educa a conocerse, a masturbarse, a tocarse, porque tiene un fin tanto político, biológico, social, que es pues reproducir. O sea, si un hombre no se conoce en cuestión del tema de la eyaculación y todo, pues no genera hijos, hijas, ¿no? Y pues el placer para la mujer queda siempre en segundo plano porque muchas veces pues da igual si sentimos placer o no, o sea, porque no estamos como puestas en un lugar donde le importe tanto nuestro cuerpo como nuestro sentir y aparte pues teniendo nuestro clítoris que sentimos siempre placer y que está hecho para eso, hay represión en este tema. Totalmente, como si nuestro placer fuera mucho menos importante, ¿no? Como que eso pasa a segundo plano, pues. Totalmente. Y también mucho como en ese sistema de la religión, aunque no seamos religiosos y aunque no tengamos como nuestras familias religiosas, está impuesto en la escuela, en el sistema, que la religión nos permite que el único encuentro sexual válido es el tema de la reproducción igual. Y cualquier otro que salga, que es sentir placer uno tocándose, haciendo otras prácticas con otro género, con el mismo género, genera pues culpa. Porque cuando transgredimos cosas que nos han prohibido por todo este tiempo, va a generar culpa. Y por eso es hablar que la culpa y la vergüenza pues son parte normal de lo que sentimos. No es como, puta madre, ahora por qué siento culpa y por qué me siento mal, porque eso genera más culpa, sino entender entonces esta culpa que te dice de tu momento actual. Exacto. O sea, yo he sentido culpa en toda mi sexualidad durante toda mi vida. Yo también. Pero es revisar en ese momento de tu vida qué es lo que dice la culpa y la vergüenza. Pues sí, claro. Y además que muchas vivimos educadas como con este rollo de todo lo que tenga que ver con tu sexualidad, qué vergüenza, ¿no? O sea, escóndelo, escóndete tú,
que nadie sepa que te tocas, que nadie sepa qué haces. ¿Estás de acuerdo? Entonces, bueno, aquí vamos a desmitificar un poquito todo este tema. Hay un libro que es bastante bueno que se llama Come As You Are de Emily Nagoski, y en este libro la autora dice que pues todos estamos conformados por los mismos órganos, pero en diferentes colores, tamaños y formas. Quiero saber si esto es verdad y que nos cuentes también más sobre la diversidad genital, especialmente la vulva. El porno y la medicina nos han hecho creer que hay un tipo de vulva como adecuada y buena. Y por eso para muchas mujeres genera como ese sentir de hay algo mal en mí, tengo algo mal, es normal, no es normal. Entonces, empezar a hablar de diversidad vulvar es más que importante porque nos genera como bienestar conociendo diferentes tipos de vulva. Y Sí. pues sí, hay muchos tipos, o sea... Que está increíble que lo digas, que la pornografía no tiene nada que ver con la realidad. No, no Entonces, es ficción. empezando por ahí. Empezando por ahí. Sí. Y hace poquito estaba escuchando a una morra hablar que el tema de la pornografía no es tanto lo que ha influenciado en cómo percibimos la vulva, sino la medicina. Porque justo en los textos de medicina tú ves vulvas súper, o sea, lampiñas, sin pelito, súper rositas, no sé, como que con los labios internos como si mucho les diera más... vergüenza mostrar una vulva Sí. real, ¿no? Y diversidad. Exacto. O sea, entonces, y en el porno, si tú te metes a ver porno, no se metan tanto, pero bueno, si tú te metes a ver porno, hay mucha diversidad vulvar, la realidad es que ya hay mucho tema de diversidad. Entonces, justo la medicina de creer que hay algo normal y no normal en cuestión de nuestros cuerpos. Y aparte es un tema también de género, porque los hombres no están preocupados por si su pene está normal o no normal. Y que si su testículo tiene más como pigmentación cuando nuestros labios tienen también pigmentación. O sea, no hay un jabón, por ejemplo, que también diga, ay, lávate el pene de jabón para que no huela a pene. Cuando sí hay un jabón que es para la vulva, para que no te huela vulva. Sí. Entonces es como un sinfín de cosas que nos bombardean de que nuestra vulva no está normal. Entonces, sí. A Bueno, ver, hay mucha cuéntanos, diversidad. ¿qué traes ahí? Una Porque vulva. yo veo nada más un cojín. A ver, cuéntanos. No. Estos son labios externos Ajá. y labios internos, pero muchas veces conocemos como labios mayores y menores. Ok. Pero nos gusta más hablar en sexualidad como temas descriptivos, porque valorativos pues no nos agrada. Entonces, más descriptivos. Entonces, internos, porque muchas veces los internos son más grandes que los externos. Y ahí es cuando genera este tema de que se llama labio menor porque está más grande. Entonces, no, externo e interno. Ok. Este es el capuchón, que si lo pongo aquí, es lo que tapa el clítoris, que este es el glande del clítoris, que es una parte muy pequeña de nuestro clítoris, que ahorita lo puedo enseñar. Esta conchita es el meato urinario donde hacemos pipí. Al lado del meato urinario hay unos conductitos que no se alcanzan a ver, pero son conductos para eyacular o conductos parauretrales, que es donde sale cierta eyaculación. Y aquí abajo está la vagina, está la entrada vaginal. A ver, entonces por aquí hacemos pipí. Es un hoyito pequeñito, ¿no? Sí. Y aquí sí. está el otro hoyito que es un poco más grande. Que ahí es donde metes cosas, sacas bebés, que por dentro está toda esta madre. Ah, O miren sea, nada más. esta es toda o la sea, ¿así estructura. se ve? Sí, así se ve tipo por dentro. Esto es todo el clítoris interno. La única parte visible que puedes tú ver y tocar de tu clítoris es el glande. Es lo que sale de tu vulva. ¿Ok? Ah. El clítoris está lleno de tejido eréctil, como el glande del pene, o sea, bueno, el pene. Pero haz de cuenta que nosotros, o sea, embrionariamente empezamos con un clítoris y en presencia de testosterona se vuelve pene. Entonces, esa madre que decían de que el clítoris es un pene chiquito, cero, es al revés, o sea. Ah. Entonces, aparte el clítoris es todo esto, no es solamente el glande. Ok. Y todo esto es tejido eréctil. Que el clítoris cuando se erecta se puede erectar hacia atrás o hacia adelante. Y esto es importante cuando hablamos de penetración. Ok. Pero básicamente esta es su vulva y bueno, aquí hay como distintos fluidos que de aquí, del meato urinario, sale el famoso squirt. Que es como cuando eyaculas. Eyaculas a chorro, que la verdad el término de squirting es un término adoptado por porno, entonces prefiero yo llamarlo eyaculación a chorro. Y al lado de aquí... Yo no lo he experimentado, te soy honesta. No, entonces, no te doy tips. Pero sí. ¿Tú sí? Yo sí, o sea, sí. Pero es que luego justo muchas personas creen que el tema del squirt y la eyaculación específicamente es como este chorro, o sea, así Ah, no putazo. es. No siempre. O sea, hay veces que el chorro nada más cae así. Ah, bueno, eso sí es más Ajá. normal, ¿no? Pues eso creo que hay varias, ¿no? Y es por eso también la industria del porno lo ha alimentado, como es una pinche llave prendida Sí, y, no, y pues está no. horrible. Pero también hay otro tipo de eyaculación que es de los conductos parauretrales, que es un poco más espesa. No sé si, por ejemplo, al final de ciertos encuentros sexuales te sientes como mucho más húmeda. Mucha gente cree que es lubricación, pero en efecto es tema de una lubricación más espesa que no se siente. Y otro de los fluidos es justo sale de la vagina y de las glándulas vulvovestibulares, que es la lubricación.
O sea, naturalmente lubricamos esta parte y por eso muchas veces que nos tocan el clítoris de repente se siente seco, pues porque la lubricación está de esta forma. Entonces siempre digo como pues, usen lubricante externo y pónganselos aquí porque está mejor. Por ejemplo, hay personas que tienen tal cual en temas de diversidad vulvar clítoris más salidito, hay personas que tienen, por ejemplo, capuchón más tapado, hay personas que tienen un labio interno más largo que el otro, otros más metidos, hay personas que a simple vista ni siquiera se les alcanza a ver nada y solamente están los labios externos tapando todo. Entonces, justo hay que hablar de diversidad vulvar y hay como un documento muy buenísimo que se llama Gyno Diversity, que son 310 mujeres fueron a que les toman fotos de sus vulvas y ahí ves toda la diversidad vulvar y la verdad es que es un paro ese Está documento. increíble porque justo no estamos acostumbradas a verlo y ni saber cómo se ve y siempre pensamos que entonces nosotras Tenemos algo. tenemos algo que está mal, ¿no? O que no está tan lindo, etcétera, ¿no? Y por eso la labioplastia ahorita aumenta un chingo, porque justo hay mucho como nos horroriza mucho nuestro cuerpo. Entonces lo que hace la labioplastia es que van y les cortan estos labios internos, que al final es mutilación genital. ¿Qué? Y para que se vea más como así. ¿Tú qué opinas cuando estamos creciendo las niñas? ¿Cuál es la mejor manera de afrontar, con qué palabra decir nuestros órganos genitales? ¿Qué opinas? ¿Las mamás debemos de decirles a nuestras hijas las cosas como son? Siempre. Vulva, pene, clítoris. Y desde chiquita hablar de anatomía es importante. O sea, desde chiquita hablarles, por ejemplo, que tu clítoris está ahí para algo, que posteriormente lo van a entender, que hay una parte interna, que esto se llama vulva y no vagina, porque también esa es otra. ¿No? Crecimos que esto será vagina cuando pues, no es vulva. La vagina es todo lo interno. La vagina es lo Entonces, interno, hablar sí. tal cual las cosas, creo que es lo que más va a ayudar. Y también como permitirles el espacio para que conozcan esta parte de su cuerpo. Porque para conocer una vulva, pues no basta como los hombres Y que que le nomás se quiten ven. el terror a esa palabra, ¿no? Como que todo, dices vulva y es como de, Sí. ¿qué dijo? ¿No? Vulva, Se ¿qué? horroriza la gente con esa palabra, es como de, dile de otra manera, ¿no? O sea, mi Sí. propia familia a veces es como de, Hay colita. niñas aquí, no digas Sí, eso. exacto, hay niños aquí, no puedes decir esa palabra y es como, no, pues es que es al contrario, o sea, deberíamos Sí. de normalizarla, ¿no? Pero pues, todo el mundo prefiere decirle, ay, tu colita, o ay, tus partecitas, pero no, o sea, incluso como para prevenir abusos sexuales Sí. es extremadamente importante que le enseñen a los niños a mencionar sus órganos genitales como son, ¿no? Con el nombre que llevan, porque si no, entonces nunca vas a saber si alguien tocó o la vulva o el ano. O sea, el niño tiene que poder expresar con ¿Qué partes? el nombre, o así como dice, oye, me tocaron la uña y me aplastaron la uña y me dolió, o se me rompió mi uña, o me dolió mi mano, o me dolió mi brazo. Así los niños tienen que aprender a decir, oye, me duele la vulva o me pasó algo aquí, ¿no? Entonces creo que es muy importante que les enseñen a los niños las partes como son, ¿no? Sin estarlas escondiendo porque nos da pena, porque quienes nos avergüenzas a los adultos. Y eso también Quítense es un tema, porque tienes que trabajar tu propia sexualidad y creencias e ideas sobre este tema, porque si no los Exacto. transmites a los niños. Totalmente. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los tipos de orgasmos que somos capaces de experimentar? ¿Y de qué se trata cada tipo de orgasmo? ¿Cómo se logra experimentarlos? Me imagino que sabes todo eso. Cuéntame. Sí. La realidad es que no existen tipos de orgasmos. O sea, en sexología no nos gusta hablar de tipos de orgasmos porque eso pone mucha vara a las personas. ¿Qué es el tipo del orgasmo vaginal? ¿Qué es el clitorial? ¿Qué es el anal? ¿Qué es el de los sueños? La realidad es que la vivencia del orgasmo es una. O sea, lo que pasa en un orgasmo es solamente pasa una cosa, que lo que sí puede pasar es que pueden ser distintas vías de cómo tienes orgasmos. Ok. Puede ser tocando el clítoris internamente, por pezones, por sueños, por ejercicio, por muchas vías, pero la realidad es que tipos de orgasmos no, pero sí, cada vivencia del orgasmo es distinta. Ok. Entonces eso es como también quitarnos mucho la presión de que todos los Sí. orgasmos siempre tienen que ser wow, porque no siempre. Hay orgasmos muy incómodos. Oye, ¿qué es la brecha orgásmica? Porque no he escuchado eso de brecha orgásmica. O sea, ¿es real? ¿Es un mito? ¿Qué es? ¿Qué significa? Brecha orgásmica se cuenta como esta diferencia entre las mujeres y los hombres en cuánta frecuencia tienen orgasmos. Okay. Hay estudios muy interesantes que te los voy a platicar, que justo el 95% de los hombres heterosexuales tienen orgasmos. El 65% de las mujeres heterosexuales tienen orgasmos, pero el 86% de las mujeres lesbianas tienen orgasmos. Entonces, podemos ver cómo al final, digo, no estoy echando culpas y el pene y los hombres, pero como estamos entendiendo el sexo y cómo nuestro placer está erróneo. Entonces, ¿qué pasa? Creemos muchas veces que lo más placentero y lo más rico que nos puede pasar a las mujeres es el tema de la penetración, cuando muchas veces
No es la penetración tan no real. toca el clítoris. Y Exacto. justo eso hace que genere mucha frustración. Y todo este discurso de los orgasmos vaginales es también lo que va alimentando el tema de que hay, entonces tú tienes orgasmo vaginal y clitorial, cuando ya sabemos que el orgasmo por penetración estadísticamente a las mujeres es mucho más complicado. O sea, la penetración tendría que ser como lo último, ¿no? Sí. Tiene que venir todo un calentamiento ahí Sí. importante, interesante. Al contrario, si hay penetración demasiado rápido, te mata cualquier, ¿cómo se Respuesta dice? sexual, haz de Exacto, cuenta, respuesta excitación. sexual. Y todo este discurso del juego previo y el foreplay y todo esto, o sea, al final entender que todas estas prácticas también son sexo y también es tener encuentros sexuales. Es que ese es el problema, que luego pensamos que el sexo nada más es la penetración. Y entonces, precisamente, esa es mi siguiente pregunta. O sea, ¿la meta realmente es el orgasmo? Depende para cada persona. O sea, la realidad es que no debería ser la meta del encuentro sexual es satisfacción, sentir rico, pasarla bien, pero justo no debemos de invisibilizar en las mujeres el orgasmo, porque sí, el orgasmo es tu derecho y puedes tenerlo y debes como proclamarlo, pero tampoco es la meta. Entonces, si para ti, por ejemplo, a mí mi pregunta favorita en terapia es como ¿para qué coges? ¿Para qué tienes encuentros sexuales con tu pareja o contigo misma? Y si para ellas es para tener un orgasmo, ¿quién soy yo para decirle que no es la meta? Pero el punto es como no perderte el camino y estar como muy presente en los encuentros y siendo presente y estando sintiendo placer puedes llegar a este punto. Sí. Entonces, no es la meta, pero también está chido tenerlos. Totalmente. Y fíjate que algo que a mí me cambió la vida, que justo me dijo mi terapeuta, fue empieza a buscar tener relaciones sexuales olvidándote de que tienes que tener un orgasmo. Y precisamente cuando empiezas a dejar eso, como le quitas esa presión, porque es como una presión, se vuelve como esta presión social, ¿no? Como en la pareja, como de, puta, es que tiene que llegar el orgasmo y si no llega, entonces fue un fracaso nuestro encuentro, ¿no? Lo ven como que si no hay orgasmo es un fracaso. Sí. Y es al revés, o sea, es como, y me dijo la terapeuta, olvídense, o sea, olvídate de que tiene que haber un orgasmo, que el orgasmo sea lo último que pienses. Y más bien empieza a pensar en sentirte tú. Y otra cosa otro tip que me dio impresionante fue enfócate en tu propio placer. Ay, sí. Porque muchas veces pasa que nos enfocamos en el placer del otro y se nos olvida por completo el nuestro. Y ahí es donde vales madres. Y me dijo, vas a ver que en el momento en el que tú te disfrutes, en el que tú te enfoques en tu propio disfrute, en tu propio placer, el otro se vuelve loco. Sí. Y es lo que nos pasa, o sea, cuando nosotros vemos que el otro está disfrutando y está teniendo placer, pues claro que es muy lindo, ¿no? O sea, entonces esos dos tips a mí me funcionaron muchísimo. Totalmente. Y dime una cosa, quiero hablar de los mitos sexuales. Y te voy a poner un ejemplo, porque estaba platicando el otro día con una amiga y otro amigo también, gay. Y los dos me estaban contando y me decían, es que siempre veíamos de chiquitos películas de Disney en donde siempre es un príncipe y una princesa, hombre y mujer. Y luego, y vivieron felices para siempre. Y cuando ellos fueron creciendo, pues dicen, es que a mí no me gustaban las princesas, o a mí no me gustaban los príncipes, ¿no? O sea, nunca he visto princesa con princesa o príncipe con príncipe, o sea, aquí estoy mal yo, y se sintieron súper mal en su adolescencia de decir algo está muy mal conmigo, ¿no? Y también cuando empezaron a ver todo este rollo de la educación sexual, también me decían, o sea, toda la educación sexual estaba enfocada en pene, vagina, ¿no? Hombre, mujer, y no había casi que nada en cuanto a visibilidad de diversidad sexual. Yo te quiero preguntar dónde se pueden sentir representados, dónde pueden sentirse que están buscando información en un lugar seguro, ¿sabes? Representados, creo que ahorita lo que más nos ha funcionado es el tema, por ejemplo, los influencers, estas personas que tienen mucho alcance a las personas y tienen o sea, son parte de la diversidad sexual. Sin duda, como el aumento de personas que justo han hablado como de sus preferencias, de sus identidades, ha hecho que muchos otros digan, pues yo también me vivo así, yo también me siento así. Entonces, seguirle abriendo espacios y que también hablen de sus vivencias, que hablen también cómo han sido violentados, es súper importante. Y más como en cuestión de llevar a cabo como prácticas seguras, prácticas pues placenteras en personas lesbianas, trans, gays. La verdad es que justo hay muchos sexólogos que están enfocados en estas comunidades y hay muchos talleres, incluso del gobierno, o sea, hay una guía de diversidad sexual, está súper buena y súper completa y acercarte como a estas personas que estudiaron esto para que te puedan brindar la información que necesitas, porque uno de los temas más grandes en esta población es como no saben cómo tener sexo seguro, porque el sexo seguro Exacto. siempre ha sido, te lo pones en el pene y te lo meten en la vagina y ya.
Pero, por ejemplo, 2 morras que van a tener sexo seguro y no se les enseña en Exactamente. educación sexual, ni 2 penes. Entonces, Ese es mi punto. O sea, sí, hay muy poca información de justamente cómo tener sexo seguro Ujú, claro. y más en las parejas homosexuales. Y dime algo, a ver, ¿qué pasa con estos mitos de cómo debería de verse una relación sexual exitosa? Es más, o sea, tengo aquí como unos artículos de diferentes lugares del mundo que están relacionados con muchos mitos que nos han metido en la cabeza desde toda la vida. Y quiero que nos digas si son verdad o falso y por qué. Este es de una fuente argentina. Dice, se debe tener intimidad con la pareja entre 2 y 3 veces por semana. Esto está corroborado científicamente, según ellos, porque brinda beneficios tanto físicos como mentales y ayuda a la regulación hormonal. ¿Esto es cierto o es falso? Cuéntame. Pues primero hay que revisar ahí justo a qué se refiere con relaciones sexuales, porque maybe puede nada más referirse al tema de la penetración, pero a lo mejor también para muchas personas relaciones sexuales también es que una se masturbe y que la otra persona se masturbe. En sí, lo que genera el encuentro sexual, si es un encuentro sexual placentero, satisfactorio con orgasmos, es bueno para nuestra salud, pero hay muchas mujeres y muchas personas que se viven teniendo encuentros sexuales con mucha frustración, con muchos miedos y con mucho dolor. Entonces, viendo cómo te vives en el encuentro sexual, podemos revisar eso. Y el tema de la frecuencia, la realidad es que, digo, puede existir un montón de estudios en cuestión de qué es la frecuencia recomendado, pero la frecuencia es lo que a ti te funcione. Y si eso es tener un encuentro cada día, está bien. Y si eso es tener un encuentro cada semana, está bien. Y si es un encuentro cada año, está bien. Por eso yo siempre hablo de calidad antes que cantidad. Porque si tienes 3 encuentros todos los días, están de la chingada, pues entonces, Exacto. ¿para qué los tienes? Entonces, Y si estamos solteras, entonces ya no hay beneficios físicos, mentales, Claro. regulación hormonal. ¿Qué pasa ahí? pues tú contigo mismo. No, yo sé, yo conmigo misma. Sí, ¿Y qué tan seguido? Lo que se te haga como, fíjate que muchas veces en la pandemia aumentó mucho la frecuencia de masturbación en mujeres, porque justo, o sea, queríamos como este contacto y este sentir y pues no teníamos a nadie, entonces nos empezamos a tocar y el aumento de juguetes sexuales también aumentó demasiado. Porque digo, también contigo misma te puedes generar todas estas cosas e incluso puede ser mucho más rápido y mucho más conciso. Hay otro mito que dice, ¿por qué algunos hombres se niegan a usar preservativo? Se dice que esto quita la espontaneidad a la relación. Digo, a mí también yo he escuchado que que sienten que les quita sensibilidad, ¿no? La realidad es que no se siente igual, o sea, no va a ser lo mismo si yo me toco la mano así me pongo un condón y me toco la mano, pues se siente justo el látex o el tipo de condón. Pero hay que empezar a hablar de que al final el encuentro en sí va a ser mucho más placentero porque estamos conscientes que estamos teniendo un sexo seguro. Y no va a haber en embarazos si es cuestión pene y vagina, y no va a haber como el tema de la salud de ITS. Entonces, sí hay que hablar de que no se siente lo mismo, pero no tenemos por qué quitarnos y dejar en segundo plano nuestra salud sexual para Claro. solamente la felicidad del vato. Claro, o sea, las Entonces- consecuencias de no hacerlo son mucho peores, ¿no? Y aparte digo, hay otras técnicas y otras formas que puedes como emplear para que se siga sintiendo muy chido. Muchas veces el encuentro sexual se cree que es nada más cuando hay una mujer y un hombre, mete y saca, pero todas las manos, todo el cuerpo, estímulos externos. Entonces meter ese tipo de cosas a los encuentros y no solamente basarnos en el pene y en el placer del pene, va a hacer que Exacto. todo sea mucho más rico. Siguiente. Se dice que los hombres poseen la hormona de la testosterona que directamente hace que tengan más libido o apetito sexual. ¿Esto es verdadero o falso? Los hombres tienen más niveles de testosterona, pero las mujeres Cierto. también tenemos testosterona. Y en sí el tema del deseo sexual no solamente está influenciado por lo hormonal. El deseo sexual es tan complejo que hablar solamente de hormonas es dejar en segundo plano un montón de cosas. Históricamente a los hombres se les ha permitido más hablar sobre su deseo, expresar lo que sienten, y históricamente a las mujeres no digas que se te antoja, no digas que quieres coger porque eso te hace puta zorra. Entonces, históricamente sí se les ha permitido más a ellos, pero eso no involucra y eso no implica que justo ellos tengan más deseo sexual por tener un pito. Entonces, O sea, aquí corregirías un poco y decir más que más deseo sexual, han tenido más libertad sexual. han tenido más libertad ¿No? y al final el deseo no está solamente basado en el tema hormonal. Ok. Porque tú puedes tener altísimos niveles de testosterona, pero vivirte con demasiado estrés y eso va a hacer que no tengas deseo. Ahora aquí hay otro que dice, ¿por qué hay que reservar el sexo para el matrimonio? Los que viven una relación prematrimonial dejaron atrás la pureza, la libertad y la espontaneidad del noviazgo. ¿Qué tal este artículo? Digo, estoy leyendo nada más una frase, ¿no? Pero bueno, la frase nos dice todo. Entonces, ¿qué opinas? O sea, a ver, ¿Qué puedes decir a los que todavía están en el siglo pasado? pues
Te voy a ser súper honesta, o sea, luego piensa que yo como sexóloga digo, ay, todos cojan y todo algo, pero si esta persona, por ejemplo, o el grupo de personas que entrevistaron, honestamente les funciona no coger hasta el matrimonio, de verdad yo no soy nadie para decirles, güey, cojan. Entonces, si a esta persona les funciona, cool, pero también tengo que decir que el tema de la sexualidad para muchas personas es una parte muy importante en las relaciones, entonces sí es Pues importante es conocerlo. es extremadamente importante. Imagínate, Ujú. si no, no sabes ni con quién te estás casando, Y ¿no? es justo eso, o sea, y también muchas personas con estas mentalidades, ideologías, piensan que a la hora de la hora se casan, noche de bodas, ¿Y qué y pasa se si les va no a te quitar gusta? todo, ¿no? Y se les va a quitar todas las creencias que tienen. Ah. Y va a ser muy fácil, pero no, pues no se quita con eso, o sea, no se quita ya más casándote. Para muchas sí, pero para otras muchísimas no. Entonces, digo, es parte importante explorar y también entender que la sexualidad, explorar tu sexualidad no tiene que ser, pues, siempre con una persona, puede ser también contigo misma. Exacto. Y luego hay otro artículo que dice 10 buenas razones para oponerse a la enseñanza de la educación sexual en las escuelas. Este artículo que dice que la escuela no es un lugar para impartir educación sexual, que la educación sexual adecuada para un niño depende de su particular madurez mental. Los programas de educación sexual pueden muchas veces deformar la conciencia de un niño. ¿Qué opinas? Pues que es falso. Hay muchos estudios que respaldan que a un buen inicio de educación sexual con base a cada edades retrasa la iniciación del primer encuentro sexual Exacto. y aparte los encuentros sexuales que tienes los vives, bueno, cuando es una educación sexual integral, los vives con mucho más placer y los vives teniendo un sexo seguro. Totalmente. Es que, miren, también hay una cosa que tenemos como seres humanos que lo prohibido nos atrae, ¿no? Sí. Entonces, cuando a ti te dicen que algo está prohibido y que algo no se debe, ahí vas derechito a eso. En cambio, cuando te lo manejan de una forma abierta, real, transparente, pues por supuesto que es como de, bueno, yo ya entiendo de eso, yo ya sé de eso, sé de qué trata. Como que no lo ves con tanta, no, es como, es muy fácil. O sea, tú a un niño le dices, no comas eso porque no puedes comer dulces o no vayas ahí, lo primero que hacen es ir ahí y comerse el dulce, ¿no? Y a nosotros igual nos genera demasiada curiosidad lo prohibido. Entonces, al revés, hablemoslo con cierta transparencia para que no genere esa necesidad de curiosidad de saber a edades tan tempranas, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí es muy importante lo que dices. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema más tabú de todos, que es la masturbación. Porque sí la tenemos súper satanizada, ¿no? Sobre todo para las mujeres. ¿Por qué nos han satanizado tanto la masturbación? ¿Qué tan bueno o malo es autoexplorarnos? ¿Cuáles son las formas de comenzar a autoconocernos? ¿Cómo podemos empezar a sacudir esta vergüenza de la masturbación? Porque creo que los hombres tal vez no tanto, no sé, digo, depende también cómo los educaron en sus casas, pero creo que para las mujeres hay muchísima como vergüenza en la masturbación, ¿no crees? O sea, sin duda, porque la educación sexual se les permite a ellos justo conocerse. Yo me acuerdo, tengo súper presente en una sesión de educación sexual cuando yo estaba en secundaria que le pregunto a una maestra de que está bien la masturbación y la señora dice, sí, para los hombres está bien, pero para las mujeres eso está mal. ¿Qué? Así Y tal digo, cual lo dijo. sí, de voz. Y yo como en ese momento no Wow. entendía ni madres, yo no sabía ni siquiera cómo una mujer se masturbaba. Yo sabía, por ejemplo, cuando agarraba una botella y la hacía así, los niños se reían, pues porque yo entendía cómo se masturbaban los hombres, pero yo no tenía ni idea de cómo se masturbaban las mujeres. Entonces, sí, históricamente también se les ha permitido a los hombres conocerse más y el tema de la masturbación por muchos años fue un tema más como prescriptivo para ciertas enfermedades a las mujeres. Tú si tenías histeria, neurosis o cualquier tema como más sintomatológico como de locura, Ajá. tú ibas con un médico que te masturbara. Entonces, claro que la masturbación estuvo por mucho tiempo, pero era con fines prescriptivos y con fines médicos. Y es una Wow. violencia igual históricamente enorme que se nos ha impregnado en nosotras. Entonces, la masturbación es buenísima, la masturbación es una forma de autoconocimiento y autonomía y es como una forma otra vez de reapropiarnos a nuestro cuerpo y la verdad es muy buena, o sea, y entiendo que hay muchas mujeres que se viven como con este tema y vergüenza y miedo y culpa como este acto, pero es como hacerlo consciente y a partir de ser consciente de esta culpa y vergüenza, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, es muy buena, la verdad, la masturbación. Y es igual de normal y natural que para los hombres como para las mujeres, ¿no? O sea, Sí. no tendría por qué haber absolutamente ninguna diferencia, ¿no? Ninguna. Incluso digo, hay como este miedo mucho a la masturbación, como de ser adictos, de volverme así adicto a la masturbación. Y ya explorando yo con mucho este discurso, las personas me dicen que si se masturban una vez al día, son adictos. Pero la realidad es que si tú te masturbas una, dos o tres veces al día y no interrumpen tus actividades
de la vida diaria con amistades, no hay ninguna adicción de por medio. Entonces también hay que quitarle mucho tema. Ahora, también depende, pues, de cómo lo haces y obvio. con qué, o sea, si te la Con qué te pasas viendo estimulas. pornografía, pues seguramente puede haber como ahí alguna adicción, ¿no? Sí, puede existir eso. Es un espectro demasiado amplio como para encasillarlo en una sola sí. manera y creo que a veces la cultura nos lo ha encasillado nada más en algo, en una sola cosa, ¿no? Y depende también la manera en la que tú lo quieras hacer y la manera y qué matiz le quieres dar a la manera en la que te autoexploras o en la que tienes relaciones sexuales, ¿no? Es justo Creo para que- qué lo haces, para qué te masturbas. Exactamente. Y sí, lamentablemente creo que la pornografía ha sido la mayor escuela de la humanidad últimamente en cuanto a la sexualidad, lo cual me parece sumamente triste Peligros. y peligroso, porque además no tiene nada que ver con lo que realmente nos gusta a veces a las mujeres, ¿no crees? Sí, no, la pornografía O sea, está hecha para los hombres. La pornografía está hecha para los Tradicional, hombres. porque hay propuestas ya distintas que justo hablan más de diversidad corporal, de diversidad Claro. con personas y justo eso sí también está muy orientado también a morras, Ujú. pero la pornografía tradicional que se ha hecho por años está dirigida 100% al placer del vato. Y no al placer de la mujer. Por eso muchas veces los hombres no tienen ni idea de qué es lo que nos gusta a las mujeres y de qué es lo que realmente nos da placer a las mujeres. Porque hemos aprendido a fingir que también nos da placer lo que les da placer a los hombres. Y no es cierto. Nos dan placer cosas bien distintas, ¿no? Y dime algo nada más para terminar con este tema. ¿Qué opinas de los juguetes sexuales? ¿Se pierde o no la sensibilidad? ¿Llegas demasiado rápido, entonces ya no disfrutaste nada? O sea, ¿qué pasa? No pierde sensibilidad, pero muchos juguetes, específicamente los succionadores, los que emiten como ¿cómo se dice? Airecito, hacen que tu cuerpo y tu clítoris específicamente se acostumbre a los estímulos. O sea, te puede mal acostumbrar de Te repente. acostumbras y, por ejemplo, ya después de usarlo mucho tiempo, luego tocas tu clítoris y a veces no sientes. Muchas personas que usan todos los días el succionador de clítoris, no sé, empiezan como con el nivel 1 y luego después de ciertos meses o semanas ya están en el nivel 7 y ya no sienten nada. Y no es que te quite sensibilidad porque no es algo que te quite, sino que tu cuerpo se acostumbra y requiere más y más y más. Al final mi recomendación con los juguetes sexuales siempre es: está cool, úsenlos, es como una herramienta muy padre para la novedad, para explorar, pero que también no te olvides como de tu propio cuerpo, de tus propias manos y que le varíes. O sea, el succionador también está buenísimo, pero que le varíes. Oye, ¿y es posible mantener el deseo sexual y una vida sexual activa después de muchos años de relación? ¿Y cómo es que se puede lograr esto? O sea, ¿qué sucede cuando mi pareja ya se aburrió y al momento de tener un encuentro sexual ya me empieza a rechazar? ¿Cómo le hacemos para reavivar el deseo después de que se acaba el enamoramiento? Cuéntanos. Pues, a ver, entendiendo que al final el pico del deseo en el enamoramiento es algo fisiológico, es como un cóctel neuroquímico que pasa en el enamoramiento y limeranza y es normal sentir un chingo de deseo. Solo que muchas veces tomamos en punto de comparación nuestro deseo como estábamos en el enamoramiento y ese es el error número 1, porque pues hay un pico enorme y es Claro. algo fisiológico, ¿no? Entonces, sin duda se puede como tener años con una persona con este deseo, pero hay que también entender y como cuestionarnos mucho. Y es parte de un libro muy bueno que se llama Mating in Captivity de Esther Perel, que es: ¿se puede desear lo que ya se tiene? Y justo es como esta pregunta de ella: ¿se puede tener una relación duradera monógama? Porque esa es otra, monógama, con deseo y con esta llama. Y esta pregunta de ella es como: ¿se puede desear algo que ya se tiene? Y la realidad es que no. Entonces, justo qué hacer: crear dinámicas distintas, porque muchas veces estamos buscando que nuestra pareja sea un todo. Entonces, no es natural que se mantenga una relación monógama, o sea, de solamente 2 personas a través de tantos años, no es como lo natural, pues. Más Pues- bien hay que trabajarle. Hay que, ¿No? obvio, hay que chambearle O sea, así cañón. como que solito no se va a dar. Solito pues. no se va a dar. Es que ese es Al el contrario. discurso del amor romántico. Te casas con alguien y para siempre lo vas a amar y para siempre lo vas a desear. No hay para manera. siempre vas a querer. La neta está complicado. O sea, sí es un Sí. tema y sí es como un reto, porque antes, pues, las comunidades, las tribus enteras te daban varias cosas cada persona. Tú ahorita estás esperando que tu pareja de por vida te dé todo. Sea la persona amorosa, sea la persona que te guste como te cojas, sea la persona que sea tu confidente, tu mejor amigo. Y es, aparte de con una carga Exacto. enorme, es súper insostenible. Entonces, justo es como empezar a meter esta distancia, también saber que aunque te amo y aunque quiero estar contigo y quiero estar por siempre, pero también eres un individuo. O sea, muchas veces, por ejemplo, yo pregunto en terapia, cuando vienen por temas de deseo,
lo que están haciendo es que se están comparando el deseo, uno, como estaba antes, y dos, cómo su pareja tiene el deseo. Entonces, en terapia no existe nada en sexología que te diga, mira, te voy a curar tu deseo porque uno no está roto y dos, pues está cabrón. Lo que hacemos mucho justo en terapia es como gestionar y conocer cómo es que funciona tu deseo a partir de tu situación actual de vida. Porque tanto el deseo, los placeres, los estímulos siempre está en constante cambio y siempre nos estamos transformando. Entonces, que tú pienses que tu deseo va a estar siempre igual es pues llegar como a la decepción. Entonces aquí se trabaja, se conoce, y también conociendo a la otra parte que es un individuo ajeno a ti y también sabiendo que es un individuo erótico. Y eso, saber que sus fantasías, saber que sus formas de entender lo erótico también son tan suyas, que eso va a hacer que a ti te atraiga a conocer esa parte. Entonces, no conoces a todo de tu pareja, porque luego también yo veo muchas morras que qué fantaseas y cómo te tocas y cómo te masturbas y qué, pero llegar a este punto es también querer conquistarlo, y esta distancia que hay entre lo desconocido de lo que tú fantaseas o lo que yo conozco de ti va a hacer que me siga atrayendo a ti. Entonces es complejo, se puede, pero es echarle muchas ganas y el amor es una decisión. Claro, y también es una cosa como de, pues muchas veces estamos esperando a que se dé y a que suceda mágicamente solito, y así nunca va a pasar, ¿no crees? O sea, es algo que tenemos que hacer que suceda. Y sobre todo cuando ya es una relación de tantos años, ¿no? Cuando, o sea, ahí sí tienes como que ser creativo y decir, mira, aunque no se nos antoje ahorita, pues empezamos, y no tiene que pasar todo a fuerza, pero ¿qué pasa si un masajito? ¿Qué pasa si tenemos una cena? Si hablamos de otros temas, si hacemos ejercicios, si nos vamos a un curso de tantra, a un retiro de sexualidad, no sé, o sea, como que buscarle por diferentes maneras. Es que el deseo nos han dicho siempre que es espontáneo. Exacto. Y es receptivo. Muchas veces es receptivo. O sea, ¿cuántas veces uno no quiere tener un encuentro con su pareja, pero lo viene y que te da un besito acá y él no tiene nada que hacer y ya se te dan Exacto. ganas? Es Entonces, receptivo. Entonces, ¿quién va a empezar? Alguien tiene que empezar para que sea receptivo. Y a veces, pues tienes que empezar, aunque no o haya sido espontáneo. programarlo, o preguntar a tu pareja qué le gustaría a esta persona. O sea, hay gente que le funciona la programación de encuentros, hay gente que no le late, pero Sí. justo entender que hay un psicólogo que se llama John Gottman que dice, algo que caracteriza a una buena relación de pareja por muchos años es que se consideran mejores amigos y que prioricen el sexo. Mejores amigos y que prioricen el sexo. Oye, Muy bueno. muy bueno, ¿eh? ¿Qué pasa cuando una persona sufrió una experiencia traumática de abuso y ahora está en una relación en donde está contenta, pero en realidad es que no está logrando conectar sexualmente con la otra persona porque pues es muy difícil a veces recuperar esa confianza en sí misma y en su cuerpo y además en otra persona, ¿no? O sea, Sí. ¿qué le dirías a todas esas personas que están pasando por ahí? Pues de entrada que no es su culpa, porque hay mucha culpa como en torno a esto, como que hice mal, que pude haber editado, de entrada no es tu culpa. Y en segundo, justo para eso está la terapia sexológica. Lo ideal que los terapeutas sexuales tengan una base de psicología. Yo también soy psicóloga, entonces justo en esa terapia sexológica se vuelve a abordar como el tema de reconectar con tu cuerpo. Digo, obviamente depende de cada caso, pero como otra vez de estar en paz con la persona con quien estás y cómo tú te sientes con esta persona. Si la misma persona que te violentó fue del mismo género, distinto género, whatever. Pero la terapia sexual es algo que sí transforma mucho vivencias en temas de abuso. Y quienes no tengan recursos económicos o que no sepan ni siquiera con quién ir, ¿cuál sería tu recomendación? Ese es el tema. Creo que el tema de la terapia es hablar mucho de privilegio, y el tema de la educación sexual integral es hablar mucho de privilegio. Sí. Lo ideal sería tener como recursos del gobierno a que también se metan ahí. Porque yo cómo le voy a decir a una persona que está en la sierra y que me cuenta, por ejemplo, que abusó su papá y su abuelo de ella, a decirle ve a terapia? Obviamente no puedo. Muchas personas en la sierra que viven que tienen un abuso sexual, no lo sienten como sufrido. Sienten que es parte de su historia como mujer, y es algo horrible decirlo. Yo tenía, por ejemplo, en Monterrey, cuando estaba estudiando la licenciatura, fui a una escuela pública a como revisar qué personas tenían como pues que les pudiera ayudar a la terapia. Y una chava me contó, estaba en secundaria, que su abuelo la abusó y su papá la abusó, y le dice a su mamá. Y su mamá le dice de que no, es que mi abuelo y mi papá me tocaron. Y la mamá le dice, a mí también tu papá y tu abuelo, o sea, mi papá, me tocó, es parte de ser mujer. O sea, es parte de ser mujer. Es parte de ser mujer, Lo es parte normalizan. de tu historia familiar. Entonces, Qué digo, fuerte. es muy peligroso decirles, oye, no, tienes que trabajarlo porque seguro eso no te va a dejar.
maybe a ellos no los quieren trabajar. Y digo, es algo súper complejo, la neta. Entonces digo, ya abordando la pregunta que me decías de cómo tener como recursos y herramientas, creo que el tener mínimo a una persona, y eso se habla mucho también en la infancia de temas de abuso, como una persona que tengas como esta confianza 100% de que mínimo puedas expresarlo, es un paro. Porque muchas mujeres se quedan como con este tema de no poder expresarlo porque ¿qué van a decir de mí? Me van a echar la culpa, etc. Bueno, ahora quiero hablar de consentimiento, porque, o sea, ¿qué pasa cuando ya por fin yo encontré mis límites, pero mi pareja no los está respetando? ¿Y qué puedo hacer si mi pareja me pide hacer algo con lo que no me siento 100% cómoda? Creo que esto es algo muy común, que pasa mucho y que a veces como que lo normalizamos y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y cada vez se va volviendo peor porque dejamos pasar cositas pequeñitas, límites pequeñitos, y después se convierte eventualmente hasta en un abuso, ¿no? Entonces, en violencia, en cosas muy difíciles, pero es precisamente porque pues a veces dejamos pasar muchos límites. Ujú. Creo que de entrada como saber que tú tienes este derecho de poner tanto un límite y decir cómo y no te gusta tener el encuentro sexual, porque como mujeres históricamente también nos han dicho que la sexualidad del encuentro sexual va a estar dirigido y va a estar como basado cómo se debe hacer o no por un hombre si tenemos encuentros con hombre. Yo no le voy a decir a un hombre cómo me gusta que me toquen porque supuestamente el hombre sabe cómo me gusta. Entonces sí tenemos como este tema de no sabes tú poner límites porque tú no sabes lo que te gusta, pero de entrada saber que sí puedes tener estos límites y sí puedes saber qué te gusta Es que y sí. conocerte, a saber, mira, el tema de conocernos nos ayuda mucho justo a saber hasta qué punto y hasta qué punto no estoy cediendo las cosas, no porque no me gusta y porque no me siento incómoda, sino porque es una creencia que yo tenía. Muchas mujeres no se permiten, por ejemplo, ser sensuales, ser sexys, porque eso significa también ser puta y ser esto. Entonces, revisar si lo que no te sientes cómoda es por una creencia que tienes o porque en efecto no te sientes cómoda con eso. Y si tú estás viendo que tu pareja está transgrediendo tus límites, pues además de nombrarlo y comunicarlo y poner un alto, saber que lo que tú estás como poniendo un alto es válido. Y porque luego mucho hay como esta confusión de que exageré, estaré mal, se va a enojar. No, es súper válido que tú digas que no te late algo y no hacerlo. Nadie va a saber mejor que tú misma qué es lo que a ti te gusta. Ahí voy a mi siguiente tema, que es la comunicación asertiva. O sea, es tan importante la comunicación asertiva en la pareja y sobre todo también al principio de la relación para que no se envicie, porque muchas veces nos quedamos calladas y por pena o por miedo o porque nadie nos enseñó, no decimos nada, o por miedo a que se vaya a ofender el novio o por miedo a que hijo le va a pensar que no me gusta, entonces va a ir con la otra. Pues no, o sea, es como de, no, hay que comunicar las cosas que nos gustan sin ese miedo y es cómo puedo comunicarle a mi pareja qué es lo que a mí me genera placer y también comunicarle lo que no me gustó. O sea, si no me gustó algo que hizo, tener esta libertad de decírselo sin que se sienta como un ataque. Y como que sí estamos muy acostumbradas a veces en nuestra cultura a que, puta, es que se va a enojar o se va a sentir atacado, ¿no? Pues de entrada sabiendo otra vez qué te gusta a ti y a partir de ahí comunicarlo. Y creo que, a ver, mucho que yo digo también en sesiones, es como tú no eres responsable de la reacción de la otra parte. Tú puedes establecer tus límites, tú puedes ser como súper clara y súper asertiva en cuestiones que te gusta y que no, pero si la otra persona se ofende, se siente menos hombre y su masculinidad está medio ahí tentada, que trabaje el vato. Pero obviamente yo entiendo que de repente pueden ser como cuestiones violentas y a partir de ahí tú tomas la decisión pues de qué hacer. Sí. Pero sí establecer como mucho que el tema de la comunicación sexual específicamente tiene que basarse en la comunicación asertiva. Y creo que lamentablemente estamos muy acostumbrados como a este rollo de que mientras está sucediendo la situación sexual, la relación sexual, como que se habla poco, ¿no? Sí. Es como de, no se habla, ahí como que la gente nada más hace lo que puede, como va entendiendo y casi que te hablas, nada más tienes que decir que qué rico, que sí te gusta, que todo bien, fingir que todo está perfecto y casi no hay comunicación, ¿te fijas? O sea, hay muy poca comunicación real. Siento que sí hay como todo un tema de naturaleza ya que traemos impresa de que nos tenemos que quedar calladas en ese momento. Algo nos asusta que no nos deja expresar lo que
sí nos gusta y lo que no nos gusta. Sí. ¿No sientes? No, sí, y lo veo diario. Una morra me dice hace poquito como estaba teniendo un encuentro sexual con mi pareja y le dije que iba a cerrar los ojos para sentir más y enfocarme más en mi placer y que la pareja le dice, eres un egoísta, solamente piensas en ti. Obviamente para ella ese comentario fue, literalmente le cambió todo y dijo, no, es que claro, tienes razón, tengo que estar para él, tengo que darle el placer y no puedo yo ni siquiera hablar, ni decir cómo me siento, ni qué quiero en mi placer para sentirme bien. Entonces es como un sinfín de, mira, hay ciertas como herramientas que lo voy llamando que es como masajes, pero masajes hablados. No erótico, pero tócame aquí, más fuerte, y así empiezas como a normalizar más y sentirte cómoda con el ir mandando qué hacer y qué no hacer en tu pareja. Y ya estando, por ejemplo, en el encuentro sexual, también hablar. O sea, yo también he conocido a muchos hombres que me dicen, es que yo soy experto, me he cogido no sé cuántas morras. Y le dije, tú no eres experto en la nueva morra que conozcas, porque esa persona es totalmente distinta Exacto. a un montón de morras que has Y estado. piensan que todas somos Son iguales, sentimos igual, nos gusta lo mismo, cuando no tenemos nada que ver unas con otras o unos con otros. O sea, te apuesto que los hombres son igual. O sea, cada hombre y cada mujer les gustan cosas distintas. Y esto de generalizar, de entre más mujeres me cojo, más experto soy, y es como de, no, güey, no tienes ni idea, porque el chiste es que sepas lo más posible de la persona con la que estás, preguntándole, explorándola, sabiendo, no nada más, no pensando que tú le lees la mente a las mujeres o que tú le lees la mente a los hombres, ¿no? O sea, para eso hay que preguntar, para eso hay que explorar. Y además es tener la seguridad y la tranquilidad de estar abierto a escuchar, porque sí entiendo que es algo que te apaga en el momento que estás teniendo una relación sexual. Si dices, oye, esto no me gusta, inmediatamente apaga el fuego, ¿no? Que eso es lo que más miedo nos da. No, pues si digo que no me gusta algo, se turn off, ¿no? O sea, ya no va a estar prendido. Y sí, es real. Yo los invitaría a que en lugar de decir, oye, esto no es lo que me gusta, en el momento en el que esté pasando algo que sí te gusta, lo exageres. Es como de, uff, esto es lo que más me encanta, esto me fascina, hazme más de esto. En lugar de decir, esto no, esto no, esto no, porque sí, efectivamente el no apaga, pero el sí prende. Sí. Entonces, ¿por qué no mejor nos enfocamos en los sís de, ay, mejorasme esto que me acabas de hacer hace ratito que me prendió, en lugar de decir, esto no me está gustando, ¿no? Sí, justo es como decirlo. Y cuando algo no te gusta, el decirle, no me gusta esto, sí apaga, pero algo importante es decir, ¿sabes qué? Ok, no sé, me está tocando así, ¿no? Y le dices, ¿cómo ves si mejor mueves tantito la manita? O sea, como proponer otras cosas distintas en el momento que algo no te gusta y no es como un ataque y no es como una imposición de que no te la estás mamando, está horrible esto, sino proponerlo y eso como abre más a la comunicación. No sé, y te pregunto la otra parte, ¿así o así? No, así. Y al final, ver el encuentro sexual como una experiencia, no como un mandato y no como tengo que fingir y expresar y tener, sino la experiencia es parte de conocerte a ti misma y a la otra parte. Sí. Y eso abre muchas posibilidades distintas a que nada más sea como hay. Y de que no tienes que sabértelas todas. Hay como esta sensación de que todos tenemos como este ego de tengo que llegar y saber todo. Y es como de, no, por supuesto que no. Y menos si no conoce a la persona. Sí. Llegamos a veces con esta sensación de quiero que el otro vea lo cabrón que estoy o la cañona que estoy. Y es como de, no, güey. O sea, llega con el corazón abierto, con humildad a decir, tengo un chingo de ganas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque no te conozco. O sea, ya sabes, o sea, es como de... Obviamente no lo vas a decir así, pero me refiero como que ese sea tu mindset en lugar de decir, le tengo que demostrar. No tenemos que demostrar nada, porque en el momento que buscamos demostrar en la sexualidad nos desconectamos. Sí. En cambio, en el momento en el que dejamos la necesidad de demostrar a un lado y entramos con curiosidad de realmente... Quiero conocerte, tengo muchísima curiosidad de saber qué es lo que a ti te gusta. Tú, nueva persona, o incluso si llevo años contigo, tengo curiosidad de saber si hay cosas que tal vez yo nunca he explorado, nunca he descubierto que a ti te gustan, porque todavía después de años seguro que vas a ir encontrando cosas, porque además todos vamos cambiando, no nos van gustando las mismas cosas. Lo que le gustaba a tu mujer o a tu hombre hace 6 meses, seguramente hoy ya le da hueva y quiere otra cosa diferente. Entonces ponte a explorar con curiosidad qué es lo que hoy le gusta a tu pareja, que seguramente no es lo que le gustaba hace 6 meses. Seguramente ya le da flojera y ya hasta pena da decirte. Y eso, ¿no? va a seguir que el deseo esté más como activo. Porque Exacto. saber que no conoces toda la persona también te va a ir, a ver, quiero ver. Claro, porque pensamos que conocemos a las personas y no las conocemos. Y ese es el mayor error que yo creo que podemos tener en pareja. Sí. Que no nos permitimos volver a poner el lienzo en blanco y decir, vuelvo a redescubrir a esta persona porque mi ego cree que la conoce. Pero en realidad esta persona está cambiando. Y qué triste quedarme con la percepción de lo que yo percibí hace 3 años de esta persona.
cuando esta persona ya cambió. El problema es que mi cerebro la sigue viendo igual, pero esta persona ya es otra, ¿no? Y expectativas y te jodes. Exacto. Oye, y bueno, ¿tú cómo crees que podemos empezar a educarnos correctamente sobre este tema? Sí, pues mira, o sea, reclamar de entrada nuestra sexualidad y nuestro placer es regresar como a la autonomía y al cuerpo. O sea, revisar genuinamente a ti qué te funciona con tu contexto, con tus creencias, con tus relaciones. Y a partir de ahí, esa es tu sexualidad, es súper válida. Como ser muy, muy autónoma como en esas decisiones. Y en cuestión como de educación sexual, digo, la verdad es súper complejo. Digo, esta educación sexual, lo ideal sería tener educación sexual integral con perspectiva de género. Y lo bueno o lo malo es que sí hay en el gobierno mexicano estos talleres muy buenos, hechos por sexólogas muy buenas, pero el problema es que lo imparten maestros que no tienen idea de nada y ni siquiera han trabajado su sexualidad. Y está muy cañón, la verdad, ir a educar y a sensibilizar a todos los maestros de México para que impartan esto. Entonces creo que es como más hablar en masas, crear el discurso, cuestionar la heteronorma, o sea, al final saber que lo natural al final también es una dimensión y es como una construcción. Entonces, no ver como un modelo de sexual ideal como válido y bueno, que es la heterosexualidad, la monogamia, el contrato de matrimonio y ser mujer cis y hombre cis. Entonces, como seguir cuestionando constantemente como estas ideas y abrir espacios a personas, darles los espacios, darles talleres, puestos públicos, lo que tú quieras, que tengan capacidad, ¿verdad? Pero sí, como crear más como esta oportunidad de gente que hable de diversidad. Yo siempre digo que la diversidad es la norma y no podemos como no voltearla a ver cuando está presente y existe. Entonces, y bueno, en cuestiones de leer series, libros, libros un montón, la verdad. Ese de Come As You Are de Emily Nagoski es buenísimo. Tiene también un workbook muy bueno. Hay uno que también se llama Better Sex Through Mindfulness, que es de la doctora Lori Broto. También en español hay uno que se llama de Sonia Encinas, Feminidad Salvaje, que también está muy bueno. Okay. Hay otro sexóloga, Fina Sanz, que ya es una doñita así pasita. Se llama Psicoerotismo Femenino y Masculino. Eso es como libros. Si quieren más como específico en temas de diversidad, en tema, por ejemplo, de lo trans, en violencia, se los puedo pasar luego y los pueden poner como ahí, pero hay muchísimos más. También en sexualidad de infantes también es otro tema. Y de series, hay una de Goopla, que no me acuerdo el episodio. Hay uno que se llama The Principles of Pleasure, que también está en Netflix. Hay un episodio de En pocas palabras de orgasmo femenino que también está bueno. Bueno, aquí en el canal de YouTube, abajo en la descripción, les vamos a poner algunos libros y algunas series que les recomendamos, Camila y yo, y el equipo de La Magia del Caos, para que se informen un poquito más sobre sexualidad. Aquí les vamos a dejar abajo los nombres para completar un poquito más este episodio. Sin duda. Muchísimas gracias, Camila. Gracias por estar aquí. Gracias por informarnos un poquito más de este tema tan, tan importante y pues es para sensibilizarnos un poquito más y tener más información. Para todas las edades. Para todas las edades. Gracias por invitarme. Gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.